Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, en Daniel capítulo 7. Después de ver este video, más o menos fue como Daniel vio estas visiones y por eso se enfermaba, porque él no entendía nada. Por eso nosotros somos privilegiados al día de hoy de poder nosotros entender, hermanos, estas cosas, estas cuatro bestias. Dice Daniel capítulo 7, versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas, que tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Padre, te alabamos y bendecimos y glorificamos en esta noche. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias, Señor, por enseñarnos, por hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Clamamos para que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre nuestras vidas y nos enseñe a discernir tu palabra, a conocerla, a entenderla, Señor. Cosas que ojo no vio y que oído no oyó, hoy tú quieres enseñar a tu pueblo, Señor, y tu remanente. Gracias te doy, oh Dios. Gracias por tu palabra. Te alabo, te bendigo y te glorifico. En el nombre poderoso de Yeshua, de Cristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Amén y amén. Ok, mis amados hermanos, entonces dice Daniel capítulo 7. Recuerde que estamos viendo la tercera bestia. Esta tercera bestia tenía muchas cualidades, bastantes cualidades, que era en forma de leopardo y tenía cuatro cabezas y cuatro alas. Todo en la palabra de Dios tiene un sentido y un significado. Esto es lo que veía Daniel, pero Daniel ni siquiera se imaginaba, porque todavía no había sucedido. Este es el imperio griego, hermanos, el imperio de Grecia. Con respecto a los otros dos imperios anteriores que nosotros vimos, el imperio de Nabucodonosor y el imperio de los medos y los persas, hoy más que nunca este imperio griego está vigente al día de hoy. Ya no de manera física, porque Grecia inclusive está hasta en bancarrota al día de hoy. Es uno de los países de la Unión Europea que está en bancarrota. Pero a nivel espiritual vamos a ver que sigue bastante vigente. ¿Cuál es la característica? Dice: después de esto miré aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. ¿A qué se refiere con esto, mis amados hermanos? Este es el imperio griego. Dice los libros de historia, la tercera bestia es el imperio griego, que también está representado en Daniel capítulo 2. ¿Por qué dicen que el imperio griego es representado por un leopardo con alas y cuatro cabezas? Todo tiene su simbología, todo tiene su respuesta, todo tiene su significado, y eso es lo que vamos a ver aquí. El leopardo es un animal muy rápido. Cuando corre, alcanza una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora. Además, esta veloz bestia incluso tenía cuatro alas de ave. Cuando Alejandro Magno conquistó los vastos territorios desde Macedonia hasta la India, le tomó solamente 8 años. Eso es lo que significa, hermanos. El leopardo es el animal, uno de los animales más veloces del mundo, y si tiene alas, sí que es más rápido todavía. Significa que Alejandro Magno en solamente 8 años, hermanos, desde los 25 años hasta los 33, conquistó absolutamente casi todo el mundo conocido. Eso es un tiempo absolutamente récord para cualquier potencia que haya existido o que exista el día de hoy. Por eso se compara justamente con el leopardo. Dice, además esta veloz bestia incluso tenía cuatro alas de ave. Cuando Alejandro Magno conquistó los vastos territorios de Macedonia hasta la India, le tomó solamente 8 años. Él corrió sin tocar el suelo, como si estuviera volando. Al cumplir 25 comenzó a conquistar el mundo y terminó cuando tenía tan solo 33. Por ello, el leopardo es una descripción muy acertada del imperio griego. Hermanos, y eso porque lo envenenaron. Según los estudiosos, a los 33 años lo envenenaron. Y si no, ¿hasta dónde hubiese llegado este hombre? Impresionante cómo este hombre, desde tan joven que era, pudo conquistar absolutamente toda esta cantidad, de este vasto territorio, desde Macedonia, hermanos, hasta la India. Y eso fue algo bien tremendo. Aquí podemos ver una representación del mapa del imperio griego.
donde, hasta dónde se extendió. Una isla como Grecia, todos sabemos que Grecia simplemente es una isla pequeña, pero tuvo tanto poder a través de este hombre de poder esparcirse a nivel mundial. Y fue uno de los imperios, no el más grande, pero sí fue uno de los imperios más grandes. Pero créame que si él no lo hubiesen envenenado a la edad de 33 años, ese imperio hubiera permanecido mucho más tiempo y yo creo que se hubiese podido extender mucho más. Este es el leopardo, hermanos, con las 4 alas de águila, con las 4 alas y con las 4 cabezas. ¿Qué significan? ¿Qué significa entonces? Recuerda que estamos viendo el libro de Daniel. En la interpretación de Daniel, esta es la cintura de la estatua de Nabucodonosor. Recordemos lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Recordemos que la cabeza era el imperio de Babilonia. Dice, sus pechos y sus brazos de plata. Y eso fue lo que vimos hace 8 días, que era el oso, que eran los medos y los persas. Y recuerde que este imperio medo-persa era dirigido por Ciro y Darío. Dice, su vientre, que es el que estamos viendo el día de hoy, su vientre y sus muslos de bronce. Este era el imperio de Grecia, desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Y el imperio que vamos a seguir viendo, dice Daniel 2:33, sus piernas de hierro, que es el imperio romano, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Por qué les estoy repitiendo todo esto? Para que vean cómo la palabra de Dios se sustenta a sí misma. La palabra de Dios no es que esté errada, no es que esté equivocada, simplemente que como nosotros no teníamos el Espíritu Santo, no sabíamos interpretar absolutamente nada de eso. ¿Qué significan las 4 cabezas de leopardo? ¿Qué significan estas 4 cabezas? Cuando Alejandro Magno murió, se dividió en cuatro regiones. Todo el imperio griego se dividió en 4 regiones. Dice, después de su muerte, su imperio fue dividido en 4 partes, o sea, las 4 cabezas del leopardo. Específicamente, las 4 cabezas fueron Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, quienes heredaron el dominio de Alejandro después de su muerte. ¿Sí ven cómo la palabra es perfecta, hermanos? En 4, no se dividió ni en 5 ni en 3, exactamente en 4, y por eso la interpretación del leopardo con sus 4 alas y con sus 4 cabezas calza perfectamente en el imperio griego, el imperio de Alejandro Magno. Qué bueno saber esto, hermanos. Cuando nosotros entendamos esto, vuelvo y le reitero porque es una de los propósitos principales de este tema, es que usted aprenda a discernir. Que usted aprenda que no son bestias físicas, que no es un leopardo mutante que le salieron alas y 4 cabezas, sino que Dios está hablando simbólicamente. Así como cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, hablaba por parábolas a la gente, pero a sus discípulos les hablaba directamente y les explicaba cada cosa. Este es un privilegio que usted y yo tenemos, hermanos, de poder entender todas estas cosas. Y estas son las 4 cabezas en las cuales quedó el imperio griego. El imperio de Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco y Casandro. La historia, esto está en los libros de historia, hermanos, en la historia, en vez de ir en contra de la palabra de Dios, la historia antes la confirma cada día más. La historia antes acentúa más lo que es la palabra de Dios. El imperio griego aún sigue vigente, aunque murió, se extinguió como imperio militar, como imperio económico, aún al día de hoy sigue vigente, hermanos. Y usted me dirá, ¿pero cómo sigue vigente? A través de la filosofía. Por eso, todos estos grandes filósofos, entre comillas grandes, porque grandes los llama el hombre, todos estos grandes filósofos manejaron varias ramas de la filosofía hasta el día de hoy. Hay demasiada gente que tiene como base fundamental de su vida, base fundamental de su manera de creer y de pensar en estos filósofos. Inclusive hasta el día de hoy, en todas las universidades del mundo se enseña lo que enseñó Aristóteles, Platón, Sócrates, Tales de Mileto, Arriano, Hipócrates y Arquímedes. ¿Cuáles son las corrientes filosóficas más grandes del mundo?
las nacidas en Grecia, hermanos, y que todavía hasta el día de hoy están vigentes. Estas corrientes filosóficas no murieron cuando estos hombres murieron. Estas corrientes filosóficas siguen vigentes al día de hoy, pero mire dónde desembocan todas ellas. El idealismo, el realismo, el escepticismo, el dogmatismo, el relativismo, subjetivismo, empirismo, racionalismo y el humanismo. ¿Sabe dónde desembocan absolutamente todas ellas? Todas estas ideas filosóficas son bases fundamentales del ateísmo y del satanismo. ¿Cuál es la función de todas estas bases? Exaltar al hombre, poner al hombre por encima de Dios. Que el hombre es más sabio, que el hombre es más inteligente, que el hombre es mucho mejor que Dios, que no necesitamos. Todos estos hombres fueron ateos y la mayoría de ellos, que usted tiene que averiguarlo, eran homosexuales. La mayoría de ellos, porque como no temían a Dios, ellos le daban rienda suelta. Porque aquí está lo que es el humanismo, el relativismo, el subjetivismo. Ellos decían, puede que sí, puede que no, hay que probarlo todo. Escuche esta corriente filosófica, el racionalismo. Todo tienen que analizarlo y pensarlo y probarlo. Y si no, entonces ellos son puros Dídimos, puros Tomás. Si no metían el dedo en la llaga y no podían comprobar y no podían ver, no podían creer. O sea que eran 100% faltos de fe. No había ni una pizca de fe en toda esta cantidad de supuestamente grandes filósofos, que simplemente eran instrumentos útiles hasta el día de hoy de Satanás, porque todas estas bases, si usted escucha o sabe algo sobre la escuela de los misterios, todas estas escuelas de filosofía griega son la base fundamental del ateísmo. ¿Y de dónde viene el ateísmo, hermanos? Si no es de Satanás. ¿De dónde viene? En la falta de creer en Dios. Yo tenía un profesor, hermanos, de filosofía, hace muchos años, que me gastaba mucho tiempo a mí porque yo sabía que yo era cristiano. Y me decía, usted que piensa, usted que razona y que medita, ¿por qué se mete en esas cosas? No se meta en eso, que eso es mentiras. Métase en la filosofía, en el pensamiento humano, en el humanismo, en el relativismo, en el realismo. Todo eso son fantasías. Instrumentos del diablo, hermanos. Y esto, hermano, todas estas corrientes filosóficas las va a utilizar el enemigo, las va a utilizar el anticristo. Porque ¿qué es lo que se está viviendo hoy sino el humanismo? Y el humanismo simplemente es poner al hombre por encima de Dios. Y que cada quien del humanismo, tienen que leer todo esto, hermano. Nosotros aquí no vamos a estudiar filosofía. Pero el que sepa un poquito de esto, tiene que saber que de todas estas corrientes filosóficas salieron todas estas desviaciones sexuales que hay hoy, porque entonces usted tiene derecho a pensar que si usted es una gallina, entonces usted es una gallina y nadie le puede decir que no, porque ya es un delito. Así están los hombres al día de hoy, hermano. Y todo, se los puedo asegurar, que el que sepa de estas cosas va a saber que esto viene de Satanás mismo. Que le dice al hombre, ustedes son dioses. Lo mismo que le dijo a Eva, coma y serán como dioses. Y estos hombres se creían dioses. Es más, hasta el día de hoy hay muchos que los idolatran. Y vuelvo y les digo, si usted escucha o estudia sobre la biografía de estos hombres, la mayoría de ellos eran homosexuales y tenían de amantes jovencitos. Tenían como la misma desviación sexual absolutamente todos, y de ahí toman al día de hoy para decir, no, es que son pensamientos de grandes filósofos y también se puede hacer. Entonces mire que aún sigue reinando el imperio griego a través de la misma filosofía, que simplemente la filosofía todo es base fundamental del ateísmo. No hay una persona, un filósofo que diga que es creyente en Cristo. Es imposible que si usted es filósofo, también sea creyente en Cristo. Mire qué tremendo eso, hermanos, cómo Dios nos enseña sobre todo esto. Y esto es para que ustedes los averigüen, para que ustedes lo estudien, para que ustedes analicen y escudriñen acerca de todas estas cosas. La cuarta bestia, hermanos. Esa es la tercera bestia. El leopardo con 4 cabezas. Ya sabemos el significado, la simbología, ya sabemos absolutamente todo. La cuarta bestia, hermanos, está más vigente hoy que nunca.
Y la cuarta bestia es el Imperio Romano. Es un imperio que duró 500 años. Es el imperio más longevo de toda la historia. El que más ha durado es el Imperio de Hierro, hermanos. El Imperio Romano. Daniel capítulo 7, versículo 7 dice la palabra: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Vayan grabándose lo que dice Daniel capítulo 7 para que lo comparemos con Daniel capítulo 2, que es la misma estatua de Nabucodonosor, que es los pies de barro mezclado con hierro. Mire cómo todo se conjuga perfectamente. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Una figura antropomorfa, hermano, que no tiene figura, que no tiene absolutamente... Así la vio Daniel. De esta manera la vio Daniel, porque era algo que nunca jamás se había visto. Por eso Daniel se enfermaba, hermanos. Se enfermaba cuando veía estas visiones. Hasta 3, 4 días pasaba en la cama después de ver todas estas cosas. ¿Quién no? ¿Quién no se enferma, hermano? Y mucho más sin poder entender todas estas cosas. Este es el reinado, el Imperio Romano, hermanos. Miren las características de este imperio. Dice, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. No ha habido ejército tan grande y poderoso como el ejército romano. Por eso pudieron durar más de 500 años como potencia mundial y como imperio. Y escúchame lo que les voy a decir, hermanos. Este imperio no hubo quien lo destruyera. Este imperio él mismo se autodestruyó solo. Era tan grande, era tan vasto y era tan poderoso que se tuvo que dividir en varias partes. Se tuvo que dividir en 10. Por eso este imperio son los pies de barro. ¿Cuántos dedos tienen los pies? Tiene 10 dedos. Y mire que no es coincidencia. Este imperio romano, que casi en el año 500 después de Cristo dejó de existir, cuando dejó de existir estaba dividido. Nadie pudo contra este imperio, hermanos. No hubo otro que dijera yo me levanto y vamos a destruir el imperio romano. Ellos mismos se destruyeron. A través de todas sus bacanales, sus orgías y sus desmanes, ellos mismos se fueron extinguiendo poco a poco. Y mire, tenía unos dientes. Las características del imperio romano, estas son bien descritas aquí en la palabra. La cual tenía unos dientes grandes de hierro. Inclusive el imperio romano se llamó el imperio de hierro, porque eran implacables absolutamente con todos. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Recuerde que en el año 70, 40 años después de la muerte de Cristo, el imperio romano vino y no dejó piedra sobre piedra, tal como lo había profetizado nuestro Señor Yeshua a través de Tito Vespasiano. Vino y destruyó Israel, destruyó Jerusalén, destruyó el templo, no quedó piedra sobre piedra, no dejaron, los poquitos que se salvaron fue porque huyeron, no porque los perdonaron, porque una característica que tenía el imperio romano era no perdonar, destruía, mataba, y lo que no devoraba y desmenuzaba, y las obras pisoteaba con sus pies. Y era muy diferente, hermanos, este imperio fue demasiado distinto, demasiado diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y mire otra característica, tenía 10 cuernos. ¿Cuál es el común denominador de los cuernos? Ahora podemos entender que cada cuerno ha sido un país, ha sido una nación o ha sido una potencia mundial. Esta bestia, antropomorfa, como les digo, no tiene forma, no tiene figura, no es algo parecido absolutamente a nada, pero así más o menos la vio Daniel y tenía 10 cuernos. Mire qué tremendo esto que Dios nos enseña a nosotros. Lamentablemente hay muchos cristianos que todavía piensan que van a venir monstruos por ahí, sabiendo que son naciones, hermano, sabiendo que son pueblos, sabiendo que son reyes. Mire la comparación de Daniel capítulo 2 con Daniel capítulo 7. Es una perfecta comparación, es una imagen, simplemente es una aprobación de Daniel 7. El Daniel capítulo 2 versículo 40 dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro,
y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Si usted lee libros de historia sobre todos los casi 500 años que duró el Imperio Romano, usted va a ver que el Imperio Romano se basaba en los senadores, se basaba en la política, eran simplemente convenios entre todos ellos. Más de uno de estos emperadores fue muerto por la envidia, por los celos, por tantas cosas. Y vuelvo y le digo, no hubo quien la destruyera. Simplemente ellos solitos, por hacer las divisiones, porque aquí lo dice, en parte era fuerte, era muy fuerte militarmente, pero políticamente y espiritualmente era completamente débil. Por eso calza perfectamente esta descripción de la cuarta bestia con los 10 cuernos en el Imperio Romano. Este era el símbolo del Imperio Romano, hermanos. Era una bestia. Dice, el Imperio Romano fue conocido como el imperio militar con ejércitos bien entrenados por su tenacidad y por su organización. Ningún otro reino lo conquistaría, sino que este cuarto reino de hierro se dividiría. Por eso era algo distinto, algo diferente a todos, y por eso Daniel no pudo describirlo o no pudo compararlo con un animal, con una bestia normal. Por eso en la mente de Daniel estaba esta figura. Era como, ahora sí era un monstruo realmente. Pero este era el Imperio Romano, hermano. Y este era el símbolo de ellos, esta ave con este escudo. Y hasta el día de hoy, hermanos, este Imperio Romano, aunque cayó militarmente y económicamente como todos los imperios, hermanos, ningún imperio en la historia de la humanidad ha sido eterno. Todos los imperios nacen, crecen y luego mueren. ¿Cuál es el imperio de ahora? El imperio de Estados Unidos, y está completamente en decadencia, y eso lo vamos a ver también un poco más adelante en este estudio del libro de Daniel. Mira lo que dice, sorprendentemente, la historia confirma lo que la Biblia profetizó. Roma no fue conquistada por ningún imperio dominante, sino que se dividió en secciones, debido a la migración de las tribus germánicas, que continuaron desde el 375 hasta el 476 después de Cristo. Las zonas aledañas a Roma comenzaron a ser atacadas y finalmente Roma fue dividida en 10 reinos, los 10 cuernos que Daniel vio sobre la bestia, sobre la cuarta bestia. Entonces escuche, las zonas aledañas a Roma comenzaron a ser atacadas y finalmente Roma fue dividida en 10 reinos. En Daniel capítulo 2 eran los 10 dedos de los pies y en Daniel capítulo 7 la apariencia ha cambiado a los 10 cuernos. El Imperio Romano fue dividido exactamente en 10 reinos. En la historia universal no hay ningún imperio que haya sido dividido en 10 excepto el Imperio Romano. De esta manera, y con este escrito que acabamos de leer, confirmamos que la bestia, la cuarta bestia de la visión de Daniel, sí se refiere a lo que es el Imperio Romano. De esta manera, hermano, nosotros podemos ir entendiendo. Cuando usted entienda todas estas cosas, va a entender de aquí en adelante el libro de Daniel. Va a entender y no va a hacer volar su imaginación pensando que el cuerno pequeño es una bestia o es una cosa rarísima, una cosa que nadie tiene explicación. La gente que no cree en Dios se burla cuando lee. ¿Cómo así que un cuerno pequeño que habla y que tiene ojos? La gente se burla, pero porque las cosas espirituales solo se disciernen a través del Espíritu. Es ahí donde nosotros vamos a estar muy por encima y vamos a saber discernir cuando venga el cuerno pequeño, cuando venga y cuando destruya 3 de los cuernos que tenía el Imperio Romano. Vamos a entender todo perfectamente y vamos a saber discernir y no nos vamos a dejar engañar.
Porque ya como Dios nos está enseñando esto, nos está preparando para cuando estos cuernos surjan y el cuerno pequeño surja, nosotros sepamos y lo identifiquemos y le digamos, es el anticristo, no es Cristo, porque este cuerno pequeño va a hablar grandes cosas, cosas poderosísimas y va a convencer a todo mundo, así como Hitler pudo convencer a 70 millones de alemanes que él era el Salvador, que él era el enviado, que él era el que la gente necesitaba. Mire qué tremendo, todo esto lo vamos a ir viendo poco. Por eso le digo, no se pierda estos estudios, hermanos. Yo los trato de enseñar de una manera muy didáctica, hermano, de una manera muy sencilla para que nosotros podamos entender. No le meto tanta teología y tanta terminología porque yo escuché varios, hermano, y termina uno gringo sin entender absolutamente nada. Pero trato de explicarles de la manera más sencilla porque recuerde que este evangelio es para gente sencilla. Y mire que no necesitamos sino que el Espíritu Santo nos esté hablando en esta noche. Dice, después de la división del Imperio Romano, Occidente quedó, mire cómo quedó dividida en 10, y esto está en los libros de historia. Quedó conformado por Hispania, Italia, Galia, Britania y Mauretania, África, todas las costas actuales de Libia, mientras que al oriente estaba conformado por la península de los Balcanes, Anatolia, Oriente Próximo y Egipto. Allí están las 10 cuernos de la bestia, de la cuarta bestia, de la visión de Daniel. Calza todo perfectamente porque Dios es perfecto, hermanos. Y Daniel no lo entendió, pero por misericordia y gracia, usted y yo sí lo podemos entender. Sí podemos ver y confirmar. Otro de los propósitos principales de este tema, como les decía a los hermanos en el MID, es que nosotros cada vez le creamos más a la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, hermanos. Infalible. El sueño de Daniel pasaron miles de años y se fue cumpliendo paulatinamente hasta que se cumplió en toda su cabalidad. Entonces, si el Antiguo Testamento se cumplió con la venida de Cristo, entonces, ¿por qué nosotros no hemos de creer que todo lo que está escrito en Mateo 24 y en Apocalipsis también se va a cumplir al 100% a cabalidad? ¿Por qué dudamos? Esto es para confirmar que la palabra de Dios sí, efectivamente, es eso, justamente, la palabra de Dios, infalible. Y que la palabra de Dios, por mucho que el hombre la haya querido torcer, la haya querido romper, la haya querido quemar, la haya querido destruir, la palabra de Dios permanece hoy y permanece para siempre. Y se va a cumplir y ni una jota ni una tilde de la palabra va a pasar sin que antes se cumpla. Esto es para que usted y yo nos aferremos más al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios en nuestras vidas. Y para que sepamos que no necesitamos religiones ni hombres, sino con el Espíritu Santo y la palabra de Dios tenemos el camino más certero para llegar al Padre. Por eso Dios nos dejó este hermoso regalo, este testamento que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Ese es otro propósito principal, para decirles que mire cómo sí se cumplió al pie de la letra toda la visión de Daniel. Y no pasó absolutamente nada. Y mire que no es cosa tan como de locos que vio bestias y cosas de esas, no. Todo tenía un símbolo, todo tenía un significado. Simplemente necesitábamos ir al Espíritu Santo para que nosotros entendiéramos absolutamente todo esto. El Imperio Romano fue uno de los más extensos del mundo, hermanos. Desde el año 27 a.C. hasta el año 476, más de 500 años reinó. Desde allí, desde Roma, hasta lo que es ahora Gran Bretaña, lo que es ahora Inglaterra, hasta Egipto, llegó hasta Mesopotamia, ocupó todos estos y fue uno de los imperios más poderosos que ha existido, más longevos, más largos, hermanos. ¿Y sabe qué es lo que quiere el anticristo? El anticristo, ahora que viene, lo que va a hacer, lo que él quiere hacer, lo que él desea hacer, el volver otra vez a reinar como él reinaba, porque el que reinaba en el Imperio Romano era Satanás mismo. El diablo mismo era el que reinaba. Porque si usted lee libros de historia, todos estos imperios estaban basados en la sexualidad, en los demonios, en tanta cosa, hermano, en el misticismo, en todas estas cosas reinaban. Y eso es lo que él quiere volver a hacer. Lo que el emperador romano decía, eso se tenía que hacer en cada una de las provincias o de los distritos
de los cuales pertenecían a Roma. El hecho de desobedecer al emperador romano, simplemente con decirle que no a cualquier cosa, ya tranquilamente podían ir, arrasar, destruir, matar, quemar. Por eso es la bestia con los dientes de hierro que destroza, desmenuza, despedaza y pisotea todo lo que se veía. Mire qué tan claro es esto, hermanos. Ahora, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos entenderlo. Y esto es lo que quiere el anticristo. De aquí, de estas 10 naciones en las cuales se dividió el imperio romano, de ahí va a salir el anticristo. De ahí sale la bestia, de ahí sale el falso profeta, de ahí sale absolutamente todo, hermanos. Por eso usted y yo debemos de estar siempre pendientes a cuando pasen todas estas cosas. Y ahora que sabemos y ahora que entendemos, esto es lo que el enemigo quiere, volver nuevamente a reinar a través de la religión, porque acuérdese que Roma gobernaba no solamente a través de la parte política, de la parte militar, sino que después del año 313 comenzó a reinar hasta el día de hoy. Escúcheme, hasta el día de hoy Roma reina en la parte espiritual, pero no en la parte espiritual buena, sino que sigue reinando a través de la parte espiritual satánica y demoníaca. Y aquí lo voy a invitar a usted, hermano, para que estudie, para que analice y para que busque. Roma sigue reinando al día de hoy. Yo no sé si usted sabe que todos los presidentes, en la mayoría, tienen que asistir a Roma y tienen que pedir la bendición del Papa. No sé si usted sabe que para asistir al Vaticano, el Papa no invita absolutamente a nadie. A nadie. Las personas tienen que enviar una carta a pedirle autorización. Y si él quiere recibirlos, bien. Y si no quiere recibirlos, pues no se puede hacer nada. Y van y le besan el anillo al Papa, que eso es un símbolo. Todos son símbolos secretos que entre ellos mismos hacen. Y si usted ve el obelisco que hay en la plaza principal, es un falo. Todo esto tienen que averiguar, hermanos. No hay tiempo para explicar cada cosa, cada simbología de Roma, pero todo lo que usted ve en la plaza de San Pedro, todo es simbología masónica, francmasónica, todo es, mire, está controlado. El mundo está controlado a través del control total y absoluto. Roma, cuando gobernaba Roma, era un control total y absoluto en cuanto a todas las áreas de la vida del ser humano, en cuanto al área política, en cuanto al área religiosa, en cuanto al área económica. En todo sentido, Roma metía sus narices. Y si algo no le gustaba, simplemente llegaba y destruía. Destruía absolutamente todo. Entonces, ¿cómo sigue reinando Roma al día de hoy? A través del catolicismo romano. La palabra católico, no sé si usted sabe qué es la palabra católico, significa universal. Católico es universal y eso es lo que ellos quieren, volver otra vez a reinar universalmente. En todo el mundo, volver a reinar. No sé si sabías qué significa la palabra católico o catolicismo. Significa universal. La Iglesia católica es la Iglesia universal, una sola religión. Y eso es lo que piensan volver a hacer a través del ecumenismo y ya tienen todo absolutamente preparado. Y este señor Bergoglio es el primer financiador de todas estas cosas porque ellos quieren volver a reinar universalmente, pero no ahora a través de los emperadores, sino a través del mismo anticristo. Si usted estudia bien, no solamente por encima, tiene que profundizar. El Vaticano está lleno de sociedades secretas, empezando por los jesuitas. El Papa de hoy, al día de hoy, es jesuita. Y esta orden secreta, esta sociedad secreta ha existido desde hace mucho, mucho tiempo, con los caballeros templarios y todas estas cosas. Yo sé que a muchos les sonará esto como fantasía, pero esto, hermanos, existe al día de hoy. Y cada vez que pasa más el tiempo, vamos viendo que esto no son teorías de la conspiración. Ellos mismos ya están saliendo. Ellos mismos ya están mostrando todo lo que son realmente y están mostrando todo lo que quieren hacer. La simbología, hermanos. ¿Ustedes creen que esta capilla fue creada así al azar que porque fue bonita? Hermanos, cada cosa, los invito a que busquen qué significa cada cosa, qué significa
este monumento que hay en toda la mitad, qué significan los círculos, cómo está construida. Todo es perfectamente planeado para adorar a Satanás. Todo es perfectamente planeado para cumplir los deseos de su amo, el diablo. Yo no estoy hablando simplemente que la religión católica. Recuerde que nosotros ya vimos el tema, y el tema está simplemente es una de las hijas, de la hija principal de Babilonia. Hay muchas más hijas. Las simbologías, el ritualismo, todo lo que se hace en la misa. No sé si usted sabía que la palabra misa significa sacrificio. Ni siquiera los católicos saben qué significa cada cosa. Pero la palabra misa es un sacrificio. Todo lo que hacen en la misa lo hacían anteriormente con los dioses griegos. Recuerde que en el año 313 después de Cristo se fundó la Iglesia Católico Romana. Porque antes en Roma existía lo que era la religión greco-romana. Se adoraba a todos los dioses de Grecia. Era una mezcla entre todos esos dioses y todos esos demonios. El paganismo, a través de la idolatría y a través de tantas cosas. Esto es lo que ellos quieren. Roma sigue reinando, hermanos. Aunque el Imperio Romano terminó en el 413, sigue reinando hasta el día de hoy a nivel espiritual. Así como Grecia sigue reinando a través de la filosofía, que es el pensamiento y la sabiduría y conocimiento humano, también Roma sigue reinando a través de todos estos ítems que le estoy dando yo hoy. Ritualismo, paganismo, espiritismo. Sí que se mueven espiritismos allí, en Roma, en la Iglesia Católica Romana. Las logias y la política. Ahora en Colombia hay elecciones. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer? El 90% de los candidatos, no presidentes, el 90% de los candidatos a la política, a presidente de Colombia, tuvieron que ir donde el Papa a recibir su bendición para que él les pudiera dar el visto bueno si se podían o no se podían presentar. Lamentablemente los cristianos también hacen lo mismo. Y ustedes saben, ya según lo que les acabo de decir, pero compruébenlo ustedes mismos, que para ir al Vaticano uno tiene que pedir la invitación, no que lo inviten de allá. Lamentablemente Marcos Witt y todos estos cantantes han ido y le han besado el anillo al Papa. Eso significa doblegarse delante de él. No sé si sabías eso, hermano, pero escudriña la palabra. Abramos nuestros ojos, nuestro entendimiento. Todos ellos se rinden ante él y le rinden culto y hacen pactos con él y se entregan completamente a ellos, a estos dioses. Por eso hasta Jesús Adrián Romero ya ahora es ecuménico, ya no dice que es católico. Qué canciones tan bonitas, hermano. Por eso yo dejé de cantar todas esas canciones y todas esas cosas. Porque yo ya sé que es gente que se entregó completamente al enemigo. Se entregó completamente a estas logias, sociedades secretas y los políticos, hermanos. ¿Quién más corrupto que un político? Pero si tiene la bendición del Papa, tienen que dejarlo. Porque es que los políticos no los coloca la democracia. Los políticos los colocan las sociedades secretas. Todo esto tienes que averiguarlo, hermano. Ojalá Dios nos abra los ojos. Nosotros pensamos que el diablo anda con cachos y con cola y un tenedor. No, mi hermano. El diablo anda en las altas esferas de la sociedad. El diablo anda reinando. El diablo, cuando tentó a Cristo, no le ofreció el tenedor y los cachos, le ofreció todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te daré, pero eso sí, si postrado me adoras. Todos, dice la palabra de Dios, que le mostró todos los reinos de la tierra. Y el diablo está en las altas esferas de los gobiernos, de las religiones, de las sectas, de todo, ahí está gobernando él. A través de todo esto, hermanos. Por eso usted y yo tenemos que abrir los ojos y entender, hermanos, y saber todas estas cosas. Si no las sabemos, créame que cuando venga el anticristo va a hacer tantos milagros, prodigios, señales, va a traer tanta prosperidad, tanta paz, que los cristianos son los primeros que van a ir a rendirle pleitesía. Por eso dice la palabra, mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento. Gracias a Dios que Dios a nosotros nos está abriendo los ojos. Y escúcheme. Roma sigue reinando, hermanos. Roma sigue reinando al día de hoy. Así usted no lo crea. Así crean que simplemente quedó en un espacio pequeño como el Vaticano. Hermanos, eso es simplemente un centro espiritual, satánico del mundo. Pero que sigue reinando, sigue reinando. Ahora,
¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Quieren revivir lo que les decía ahora, revivir el imperio romano. El imperio romano revivido. Una sola moneda, una sola religión y un solo gobernante. Eso es lo que ellos quieren, hermanos. Porque cuando Roma estaba en su pleno auge, cuando el imperio romano estaba en su plena vigencia, créame, hermano, que nadie podía llevarle la contraria al imperio romano. Absolutamente nada. Y le costaba su propia vida. Y podían destruir pueblos enteros, naciones enteras, con tal de que nadie le llevara lo contrario, porque es la bestia con dientes de hierro que desmenuza y que destroza. Y eso es lo que quiere hacer el anticristo ahora que viene, hermanos. Muy pronto que viene, volver a revivir ese imperio romano. Y el imperio romano tenía estas características. Una sola moneda, una sola religión. Recuerde que Constantino, en el año 313, formó la religión católica, y la palabra católica, búsquela por favor en Google, significa universal. Una sola religión, una religión en todo el mundo. Y un solo gobernante, y en este caso no va a ser el emperador. En este caso va a ser el cuerno pequeño. En este caso van a montar es el anticristo, a través de algo que se llama el nuevo orden mundial. Y ya lo están planeando. Y usted lo escucha en las noticias. Y ya hoy los presidentes lo están diciendo. Necesitamos un nuevo orden mundial. Necesitamos hacer una sola moneda, una sola religión. Por eso vienen las criptomonedas. Ya no va a existir absolutamente billetes físicos, monedas físicas. Todo va a ser a través del sistema del blockchain. Todo va a ser a través de todo lo que es criptomonedas, porque eso sí lo pueden controlar. Un billete lo pueden esconder, lo pueden meter quién sabe dónde, pero esto que están implementando ahora va a ser a nivel mundial, y por eso dice la palabra, nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Todo es perfecto, hermanos, todo se confabula perfectamente en estos tiempos en los cuales usted y yo vivimos, para que el anticristo surja, para que el nuevo orden mundial surja, para que se siente la bestia a reinar, para que el cuerno pequeño reina. Por eso les invito a que no se pierdan la clase que sigue dentro de 8 días, porque vamos a hablar del anticristo, del cuerno pequeño. Hasta acá nuestra enseñanza del día de hoy, hermanos. Espero que piensen mucho sobre esto, analícelo y orélen a Dios. Todo está basado en la palabra de Dios. Todo lo podemos encontrar allí. Y pidámosle al Espíritu Santo que Él sea hablando a nuestras vidas. Padre, te alabamos, bendecimos, glorificamos y exaltamos en esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por abrirnos los ojos del entendimiento, Dios. Gracias por revelarnos estas cosas, Señor, y por acentuar tu palabra en nuestros corazones. Tú nos quieres preparar, porque tú sabes también que estamos en los últimos tiempos y sabes que si vamos a tener que pasar estas cosas, tú nos quieres preparar para que no estemos desapercibidos, sino que estemos preparados, Señor. Siempre preparados a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, Señor. Y nosotros, en nosotros, Señor, no vamos a ser engañados, porque tú nos estás abriendo el corazón, el espíritu y la mente para poder entender y discernir las acechanzas del enemigo. Padre mío, Señor mío, a ti sea toda gloria, honra, poder y exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén.